Hola, hola, hola con todos. La actividad para esta semana, pues vamos a trabajar con posición y trayectoria. ¿Sí? Recordar que estamos hablando sobre el movimiento y vamos a trabajar el tema posición y trayectoria. Sí, para esto vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada tratamos sobre movimiento y reposo. ¿Sí? Identificamos estos dos temitas, lo que era el movimiento y reposo. Y recordando, pues diremos que un objeto se encontrará en movimiento si ha cambiado su posición. ¿Sí? Si ha cambiado la posición de aquel objeto, entonces diremos que se habrá movido. Y para nosotros poder identificar ese movimiento, ese cambio de posición, recordemos que hablamos sobre un sistema de referencia, ¿ya? Entonces, recordando esto, teniendo en cuenta y teniendo claro lo que vimos la vez anterior, la clase anterior, vamos a conocer sobre posición y trayectoria. ¿Sí? Vamos a nuestra pizarra y vamos a intentar comprender estos dos conceptos, ¿ya? Lo que es la posición y la trayectoria. Para eso, primero que nada, nos ubicaremos tal como lo hicimos la vez pasada, pues siempre intentando hacer nuestro marco de referencia, ¿sí? Recordar que hablábamos de marcos de referencia tal o sistema de referencias, puede ser un plano cartesiano o puede ser en línea recta, ¿no? Dependiendo del movimiento o el cambio de posición que haya tenido el objeto en cuestión, ¿no es cierto? El objeto que estemos estudiando o analizando el movimiento, ¿ya? Vamos a trabajar con el plano cartesiano. Vamos a suponer que tenemos un objeto ubicado en este punto, en esta parte. ¿Ya? Tenemos un objeto ubicado en este punto y nosotros vamos a decir que está en esa posición. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a ubicar? Pues vamos a tener que utilizar y a trabajar con vectores. ¿Sí? Y lo vamos a ubicar de la siguiente forma. Le vamos a llamar a este vector, recordar que un vector no es nada más que aquel que tiene tanto magnitud como dirección y como sentido, ¿sí? Tiene una magnitud, una dirección y un sentido. En este caso tiene una flecha que nos va a indicar el sentido en el lugar donde está ubicado aquel objeto o aquel móvil, ¿sí? Podemos ver en un cierto momento está ubicado en este punto, ¿no? Luego, vamos a suponer que se ha movido a este punto de acá. El mismo móvil se ha movido de este punto a este punto, ha llegado acá. Y por último ha hecho un otro movimiento y ha llegado acá. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo ir observando y puedo decir que se ha encontrado en diferentes lugares, ¿no es cierto? En un primer momento, en un segundo momento estuvo ubicado acá. Y en un tercer momento, desde mi punto de vista, recordad, desde mi marco de referencia, desde el cual yo estoy observando todo lo que pasa a mi alrededor, yo lo puedo ir ubicando al objeto. Primero estuvo acá, acá y acá, ¿sí? A cada uno de estas flechitas que he dibujado, perdón, le voy a llamar vector posición, ¿sí? A cada una de estas flechitas le voy a llamar vector posición, ¿sí? Le puedo decir vector B1, B2 o B3. ¿Entendido? Entonces, vector posición, ¿por qué? Porque yo estoy ubicándola, ¿no? En un cierto lugar, a eso le vamos a llamar posición, el lugar en el cual se encuentra en un tiempo determinado, ¿sí? Respecto de un sistema de referencia, ¿sí? En este caso, yo he elegido este sistema de referencia, estoy ubicado aquí y estoy observando qué pasa con el objeto. Ahora, lo que es trayectoria. La trayectoria va a ser nada más que aquel camino que siguió el objeto para llegar desde esta posición inicial a esta posición final. ¿Cuál fue ese recorrido? Esto es independiente. Eso puede haber recorrido cualquier camino, ¿no es cierto? Entonces, trayectoria va a ser el camino que recorrió este objeto. Vamos a dibujar más o menos, vamos a suponer que este tuvo un recorrido de este tipo, vino acá e hizo todo este recorrido, ¿sí? Entonces,
Cada uno de estos puntitos, ¿no es cierto? Cada uno de estos lugares le vamos a llamar la posición, ¿no es cierto? Y todo el camino, todo este recorrido le vamos a llamar trayectoria, ¿entendido? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Yo también puedo decir que en un cierto momento estuvo en esta posición y lo puedo ubicar con mi vector posición, ¿sí? Puedo ubicarlo con mi vector posición según desde mi punto de referencia estuvo ubicado a esta distancia. Y puesto que estoy trabajando con un plano cartesiano, puedo ir ubicándolo, ¿no? En un primer momento puedo ya este plano cartesiano lo puedo ir dando números, ¿no? Estuvo a una unidad, luego 2, luego 3 y así sucesivamente, ¿no? 4 unidades, 5 unidades. Y lo mismo para el eje Y. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 y por último 5 unidades, ¿cierto? Entonces yo podré decir que está en una distancia horizontal en la primera posición que tuvo aproximadamente, ¿sí?, de 3 unidades en el eje X y 5 unidades, perdón, no serían 5, serían, vamos a ubicarlo, intentarlo ubicar lo más recto posible. ¿Dónde estuvo ubicado? Estuvo ubicado acá y estuvo ubicado acá. Bien, entonces aproximadamente el objeto estuvo, no está en un número entero, pero está aproximadamente a 4,6 en el eje Y a 2,9. Podemos decir que está aproximadamente, es un aproximado, ¿no? Esto es para ejemplo nada más, ¿no? Entonces, yo puedo decir que está a una distancia horizontal de 2,9 metros y a una altura de 4,6. Por poner el ejemplo metros, no la unidad. Pero mejor trabajemos, digamos que es solo 2,9 unidades de distancia en el eje horizontal y 4,6 unidades en el eje vertical. En este punto está ubicada. Puedo ubicar luego la última posición que estuvo acá aproximadamente y aquí. Entonces yo puedo decir en el eje X, recordando mis coordenadas cartesianas, ¿no?, que estaría en el eje X en la posición 4,5, 4,5 y con la coordenada en Y 1, ¿sí? Y listo. Entonces estoy ubicando en cada instante de tiempo en qué lugar se posicionó aquel móvil, ¿sí? Y la trayectoria es pues el camino que siguió, ¿no? Todo el camino que siguió o todo el recorrido que hizo le voy a llamar trayectoria, ¿ya? Y esto básicamente sería todo del tema tratado en esta semana, ¿sí? Tenemos una actividad, por supuesto, tenemos una actividad, bueno, pues podemos leer nuestra guía, sí, para esta semana podemos leerla, lo que es trayectoria, tal el ejemplo, ¿no es cierto? Un vector posición, una posición 1, posición 2, posición 3, recordar la trayectoria, ¿sí? Y vamos a hacer una actividad para esta semana, ¿sí? Tenemos la actividad, un móvil se encuentra en el punto 2,4 en un determinado instante. Después de 3 segundos se encuentra en el punto 6,1, ¿sí? Dibujar estas dos posiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dibujar estas dos posiciones? Pues nos está indicando dónde, ¿no? En un sistema de coordenadas. Tenemos que dibujar pues nuestro sistema de coordenadas, eje Y y eje X, y ubicar pues los puntos, o sea, la posición que estuvo primero y la posición que estuvo después, ¿sí? Dibujando con sus vectores posición correspondientes, ¿sí? Vamos a suponer que estuvo en un primer momento aquí, luego estuvo en un primer momento acá. Los dibujo de acuerdo a las coordenadas que me están dando y trazo mi vector posición, ¿ya? Perdón, mi vector posición, ¿sí? Trazo mi vector posición y listo. Y luego dice, di de qué tipo de movimiento, según su trayectoria, realizan los siguientes cuerpos, según su trayectoria, ¿eh?
un nadador de 50 metros crawl, una pelota de baloncesto en un lanzamiento de tiro libre, la rueda de un camión en marcha. ¿Cuál va a ser el movimiento? ¿Sí? ¿Qué movimiento está realizando? Recordar que el movimiento es el cambio de posición de algún móvil. Entonces, esto sería todo, jóvenes, por esta semana. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, no olviden realizarla.